de 400 newtons. Me imagino que Joaquín es la persona musculosa acá. Entonces, está ejerciendo una fuerza. Dice. ¿Será posible elevar el cuerpo? Dice, si tiene una masa de 170 libras. ¿Quién tiene una masa de 170 libras? El cuerpo. Entonces, me está dando las dos relaciones. Lo que yo necesito hacer en este punto es hallar prácticamente el peso o la resistencia, que va a ser lo mismo, habíamos dicho, por relaciones de equilibrio de fuerza. Entonces, voy a trabajar en el sistema internacional. Primero, tengo mis datos. Voy a anotarme acá los datos. Y tengo el valor de la fuerza, ¿no? El valor de la fuerza es prácticamente 400 newtons que va a generar Joaquín con sus brazos. La masa del cuerpo que quiere elevar Joaquín tiene 170 libras. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es con factores de conversión llevar estas libras a kilogramos, ¿no? Yo sé que una libra tiene 453.6 gramos. Tengo gramos allí, pero necesito trabajar en kilogramos. 1000 gramos hace 1 kilogramo. Esto es vital, esto es fundamental, porque si yo no domino, no soy una calculadora humana, ¿no? Para identificar de libras a kilogramos, mucho más de libras a newtons, ¿no? Sin embargo, fíjense, libras y libras puedo eliminar, gramos y gramos, lo propio. Ahora quiero hallar cuánto es esto en kilogramos. A ver, ¿alguien ya sacó el valor? Si no, vamos a identificar esto. Masa tengo entonces 170 por 453.6. 453.6 por 1. Esto es en kilogramos. Acá, por si acaso, y aclarándoles en tercero, a veces dicen los chicos, no, todo divide entre 1. No. Acá, por ejemplo, tenemos 1 por 1000 dividido entre 1000. ¿Cuánto sería la masa, jóvenes? 77.112. 112 kilogramos. Allí ya tengo la masa exacta en kilogramos de este bloque R, ¿no? Es lo que quiere elevar Joaquín con esta fuerza de transmisión que está generando. A ver, entonces tengo la masa. Voy a hallar el peso. Peso, por lo tanto, es masa por. Reemplazo el valor. La masa es 77,112 kilogramos. Multiplicado por la gravedad 9.81 metros. 168. 69 redondeado. 400. Muy bien. 469. Fíjense, entonces lo que quiere elevar Joaquín es 756 newtons y él solamente va a ejercer 400 newtons de fuerza. ¿Es posible? ¿Lo logrará? Porque lógicamente no tendría sentido, ¿no? Porque estamos hablando de... Pero físicamente sí será posible. Lo vamos a ver ahora. Entonces, la pregunta dice, ¿con 400 newtons podrá elevar 756 newtons Joaquín? Vamos a ver. ¿Qué voy a hacer? Aclararles para los que estaban en la clase anterior. Fíjense, tengo aquí peso y tengo acá resistencia, ¿no? Habíamos hablado que la única fuerza que va a existir en esta condición son prácticamente dos. El cable que va a tender en este punto central a jalar hacia arriba, mantener el equilibrio, que lo voy a denominar R, si quiero, ¿no? Y el peso que va a estar hacia abajo. Entonces, si hiciera yo sumatoria de las fuerzas en el eje Y igual a 0, positivo tengo la resistencia, negativo tengo el peso.
igual a cero. No existe otra fuerza más. ¿De dónde deduzco que la resistencia es igual al peso? Por eso estoy asumiendo directamente que es la única fuerza que está. Alguien preguntaba en otro curso, ¿no? Pero si yo hago sumatoria de las fuerzas en el eje X, ¿qué fuerzas tendré? Ninguna. No existe. En este caso, yo no veo fuerzas en este eje, ¿no? Entonces, eso para aclarar. Ya en los próximos ejemplos, posiblemente sí tengamos ese tipo de fuerzas. Ahora, necesito hacer diagrama de cuerpo libre. ¿Diagrama de cuerpo libre de quién? De esta polea móvil. La polea móvil va a ser la que va a transmitir completamente esta. Entonces, fíjense, me voy a polea móvil, está acá. Le voy a poner el cable y esto también habíamos aclarado en la anterior clase. Voy a distinguir los cables. Este cable va a partir acá, da vuelta acá, da vuelta posiblemente acá y termina en la fuerza de Joaquín. El cable amarillo. El otro cable, no lo haré con verde, rosado. Parte acá, parte acá y termina ahí. Por eso necesito identificar constantemente. Entonces, tengo dos cables. El primer cable dice que parte de acá y llega ahí, ¿no? Entonces van a existir dos fuerzas. Lo hemos hecho con amarillo, lo vamos a hacer aquí amarillo. Entonces está una fuerza hacia arriba y otra fuerza hacia arriba. Y de acá, con rosado, baja otra fuerza. Ese es mi diagrama de cuerpo libre para esta polea. Observo, la fuerza que está hacia abajo prácticamente es el peso, ¿no? Aquí. Peso. Y ya sabemos con esta relación que es prácticamente lo mismo si yo le pusiera resistencia. La que se opone hacia arriba va a ser prácticamente T1 le pongo. T1 hacia arriba. Cambiaremos de tono. T1 hacia arriba y T1 hacia arriba también. Ambos. Es el mismo cable. Estoy colocando acá tensión 1 y tensión. Listo. ¿De dónde yo deduzco? Primero, si lo quiero hacer por pasos, estamos explicando por pasos, sumatoria de las fuerzas en X igual a 0, no existe, ¿verdad? Sumatoria de las fuerzas en Y igual a 0, tomo en cuenta que hacia arriba tengo tensión 1 y la otra tensión, son 1, 2. Y hacia abajo el peso, igual a 0. Sumo, fíjense, T1 más T1, 2 veces T1, igual al peso. Mi ecuación que voy a utilizar. Si lo quisiera hacer directo, también no hay problema acá. Simplemente necesito observar el gráfico. Aquí digo tensión 1, 2 veces tensión 1 es igual al peso. Me sale lo mismo. Voy a reemplazar ahora el valor. 2 veces tensión 1 es igual al peso. Yo quiero hallar el valor de la tensión 1. El peso dividido entre 2. Tensión 1 va a ser el peso, fíjense, es 756,469 newtons dividido entre 2. ¿Cuánto me sale el valor de la tensión? 378.235. 235 newtons. Y he hallado el valor de esta tensión, o sea, el valor del cable. Volvemos a recapitular lo que decíamos. Cuando es una polea fija, parte el cablecito y es a través de todo el cablecito la misma fuerza. Desde el punto inicial que está acá hasta el punto final. Y Joaquín se encuentra en el punto final. Para mantener ese equilibrio, Joaquín debería igualar, o sea, la fuerza F tendría que ser igual a la tensión. La tensión mínima para igualar
en este punto, Joaquín, con esta tensión es 378,235. Si él ha generado 400 newtons, lo voy a colocar acá. La pregunta era, ¿será posible elevar el cuerpo? A ver, nos va a responder. ¿Puede elevar Joaquín el cuerpo? Es importante esa condición fundamental. En ese punto, con estas poleas, lo que necesitamos identificar frecuentemente. Las aplicaciones diversas de estas poleas determinan condiciones frecuentes. Fíjense, tengo aquí una polea fija que solamente tiene una resistencia. La resistencia es porque se va a oponer prácticamente a un movimiento de estabilidad o de equilibrio, pero ese cable va a transmitirse a través de toda la polea que va a estar ahí dentro, ¿no? Y es la misma. En este segundo caso que habíamos dicho, esta era polea fija, ahora estamos tomando en cuenta una polea fija y una móvil. La fija es esta, la que está arriba, y la móvil que va a determinar el equilibrio. Entonces, existen acá dos cables, una de la resistencia, que decíamos que va a tratar de oponerse a la condición de equilibrio, y la otra que va a mantener ese equilibrio. Esta no se va a mover, pero esta sí, y depende de esta fuerza que yo ejerzo. Entonces, acá hemos definido hace un momento que esta fuerza se divide en estas dos. Acá era solo una, acá se divide en dos. En cambio, en poleas fijas y móviles, que es denominada polipasto, ya existen varios cables, ya existen varias formas de transmitir estos mismos cables. Fíjense, acá está la fuercita externa. Si yo sigo el curso de este cable, llega a girar y termina ahí. Es un cable. Sigo el curso de este otro, parte allí y termina allí. Dos cables. El tercer curso, fíjense, tres cables, y finalmente esta de resistencia son cuatro cables. Entonces hay relaciones simultáneas entre cada uno de estos cables que pueden reducir mucho esta fuerza que quiero mover, o también ampliarla, que en algunas máquinas me conviene ampliar esas fuerzas por ejercicios, si yo quiero minimizar una carga o maximizar la misma. Entonces, a través de estos cables y de estas poleas fijas y móviles, puedo transmitir estas fuerzas. No sé si hay alguna consulta a subir, a elevarse el teleférico desde una línea de estación. Existen varios sistemas de poleas simultáneos que generan el polipasto, y depende también de ese sistema para poder guardar los teleféricos. Alguien se ha observado en días no tan comerciales, los teleféricos no se quedan elevados en el aire. Cuando son feriados largos o necesitan un mantenimiento, todos los teleféricos se guardan. Entonces, ahí ya pongo a funcionar un polipasto. Habíamos hablado en la anterior clase de los teleféricos. Necesito equilibrar estas fuerzas, uno de subida y uno de bajada. Pero ¿qué pasa si quiero guardar? O sea, son 40 teleféricos, digamos. Si quiero guardar uno con uno, entonces voy a tener que guardar primero uno y van a quedar 39 volando, después 38, 37, y necesito equilibrar esas fuerzas. Para eso me sirve el polipasto, ¿no? Entonces, esas consideraciones son fundamentales y la física nos va a ayudar a aplicar esos aspectos. Los que van a ser ingenieros industriales o van a trabajar en algún rubro de la construcción también han observado en algún punto este tipo de elementos, ¿no? Y alguien decía, sí, he visto, pero es bien pesado. O sea, el sistema interno es un conjunto simultáneo de polipastos que la función específica es transmitir una fuerza, elevar con este gancho una fuerza muy pesada, pero reduciendo al máximo la incidencia de esta fuerza. Lo mismo esto.
utilizan esto generalmente las grúas, ¿no? Para poder elevar prácticamente autos. Y acá para poder elevar complejos de condiciones de cargas extremas, por ejemplo, maquinaria pesada. Entonces, otro de los ejemplos que tenemos más frecuentes en Polipasto es en la situación de aduanas, ¿no? Podemos transmitir cargas muy grandes que tienen estándares de longitud, de peso y demás, pero en la transmisión de barcos necesito no solamente llevar del barco a la parte externa, sino también a través de esta transmisión de fuerzas poder analizar el contenido de este contenedor, valga la redundancia, ¿no? Entonces, se han generado estos sistemas donde yo elevo uno de estos contenedores a través de este radar, mando ondas electromagnéticas y puedo determinar y traspasar bueno, la parte externa del material para analizar qué exactamente se está trasladando en este elemento. Esto se hace en aduanas, vuelvo a decirles, puede hacerse para una condición de control antinarcóticos y otro tipo de aplicaciones de necesidad importante en cada industria y en cada fase de análisis. En un aspecto industrial, los polipastos me ayudan a minimizar la injerencia de las cargas, de las fuerzas y sobre todo para poder controlar. Cada máquina en una industria está manteniendo una condición de espacio entre máquina y máquina. Pero si la energía se desbordara, esto puede explotar y esta, ser una cadena continua. Entonces, los polipastos me ayudan a minimizar estas cargas. Algunas de las máquinas que ustedes han debido observar, por ejemplo, en fábricas o en restaurantes grandes de distribución, están sujetas al piso o presionadas por otras condiciones externas, que también se genera con polipastos. Si dejamos funcionando mucho una batidora, por ejemplo, esta tiende a generar un riesgo, ¿no? De acuerdo a que el exceso de uso puede generar un desborde de energía, pero también un daño colateral a todo el entorno. Entonces, para evitar, utilizamos también los polipastos. Ustedes, la gran mayoría de sus papás deben tener autos y algunos sistemas de lavado de autos ya utilizan también sistemas de polipasto. Yo llevo el auto a una determinada superficie, lo elevan y pueden lavar tanto en la parte externa, interna y como por dentro del auto, ¿no ven? Entonces el análisis electrónico también se hace a base de esto. Las aplicaciones de los polipastos, ya les he dicho, son diversas y se utilizan prácticamente en todas las condiciones. En aparatos médicos mucho más, por el ejemplo de que varios sistemas de análisis de ecografía, radiografía se utilizan ya condiciones de polipasto. Entonces, vamos a empezar a analizar este primer ejercicio. Este primer ejercicio me da una condición de transmisión diversa. De pocas personas van a poder entender el por qué se pone un máximo de personas presentes en un ascensor. Ahora ustedes ya lo saben, ya lo van a poder aplicar. Inclusive podemos observar los catálogos que tenemos del ascensor del colegio y hasta cuántas personas en promedio ustedes pueden elevar. Para evitar que se colapse y para aprovechar la máxima capacidad de carga. Listo. Empezaremos con el ejercicio número 1. A ver, analizar en esta condición, y es por eso que nosotros tratamos de utilizar varios colores, no solamente en este capítulo, sino en todo lo que podamos explicar con física para hacerlo de una manera más clara. El polipasto entonces dice, en esta condición, me va a pedir qué fuerza necesito mínima para poder elevar una masa de 600 libras. La masa está acá, ¿no? Esto es lo que quiero elevar. Vuelvo a decir, estamos con 600 libras. Verificando primero. ¿Se ve, no? Toda la línea. Sí. Repito, son 600 libras. Y necesito conocer qué fuerza mínima requiero para elevar estas 600 libras. Vuelvo a hacer lo que habíamos hecho la anterior, ¿no? Una libra tiene exactamente 453.6 gramos
y necesito llevar estos gramos a kilogramos. Sé que 1000 gramos tienen prácticamente contenidos a 1 kilogramo. Libras y libras, gramos y gramos se va y sacamos la masa en kilogramos. ¿Cuánto me sale la masa en kilogramos? A ver. Uch, ¿cuánto le sale a usted? Kilogramos, fíjense. Voy a hallar el peso entonces. El peso va a ser masa por gravedad, vemos. El peso va a ser 272.160 kilogramos y lo voy a multiplicar, como no me da valor de gravedad, por el sistema internacional, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿El peso cuánto será? 890, ¿no? 890. Listo. Tenemos entonces el peso. Entonces, acá decíamos, y podemos hacerlo directo, habíamos dicho, acá la fuerza P de peso va a ser igual prácticamente a W. No necesito identificar ninguna otra sumatoria más porque ya lo hemos explicado en el anterior porque estoy relacionado. Entonces, el valor P le voy a poner para aclarar acá, va a ser igual a 2669,890. Listo. Haré mi diagrama de cuerpo libre. Puedo utilizar aplicando, fíjense, estos colores. A ver, la fuerza F va a ser igual del gráfico también a la tensión T que le voy a poner. Tensión 1 le pondré. Estoy utilizando el verde, fíjense. El cable verde parte aquí, es el mismo en el punto inicial hasta el punto final, habíamos dicho. Pero acá se divide, habíamos dicho, ¿no? Aquí tensión 1 y acá tensión 1. Esta espolea fija no altera en absoluto nada. Baja acá el cable 1, tensión 1 nuevamente, y acá está también tendiendo a bajar. Vamos a aclarar esto. Entonces, esta es tensión 1 y esta es tensión 1. Todo el cable verde, fíjense, no estoy cambiando en nada, es la misma tensión. Voy a acercar. Tensión 1. En la parte central dice parte la tensión 2. Esta tensión 2 es todo el cable rojo. Entonces acá le pondré otra vez tensión 2. Listo, ahí acabó. De la parte central de la tensión 2 nace la tensión 3. Estamos con esta tensión 3. Y en este otro punto es la tensión 3. Les decía, finalmente acá tengo el peso W. Le pondré con negro y aquí está el peso. ¿Qué necesito hacer? Primero, fíjense, tomar en cuenta toda esta transmisión de poliparos. Voy a empezar de abajo, si quiero, ¿ya? ¿Puedo colocar flechas o no puedo colocar flechas? Simplemente también puedo utilizar mi sistema de referencia. Y le voy a colocar ahí, Y positivo y Y negativo, ¿sí? Como sé que es equilibrio, entonces no va a alterar nada el sí. ¿Cómo no va a alterar? A ver, vamos a hacerlo con blanco. Primero de abajo vamos a sacar, no sé, varias ecuaciones. A ver, tengo que P, lo colocaré acá como hacemos con cuartos, del gráfico. Primero de este gráfico. Veo acá 2 veces tensión 3 equilibrados a el peso. Entonces eso voy a colocar. Del gráfico, yo sé que 2 veces tensión 3 es igual a W. Ecuación 1. Voy al gráfico de arriba. Voy a observar ahora con amarillo. Veo tensión 2 y tensión 2 equilibrado a tensión 3. Del gráfico nuevamente, acá, yo defino que 2 veces tensión 2 es igual a tensión 3. Tengo mi ecuación 2. Finalmente, voy al gráfico de arriba, a ver. Aquí
rosado. Tensión 1 y tensión 1. Equilibrados a tensión 2. De allí yo defino que 2 veces tensión 1 es igual a tensión 2. 3 ecuaciones que he sacado del gráfico. ¿Estoy bien ahí? A ver, observen nuevamente, comprueben, veremos. Estoy sacando todo del gráfico, por si acaso, de una manera más directa. Está bien, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer ahora es hallar el valor de la fuerza que desconozco. Fíjense, tengo el valor del peso. Esto conozco. Puedo hallar tensión 3. Una vez con tensión 3, puedo hallar tensión 2 y después tensión 1, que es lo que quiero. Habíamos dicho tensión 1 es igual a la fuerza extra. Como sé que algunos estudiantes todavía tienen dificultad en esta parte, lo haremos paso por paso. Fíjense, 2 veces esto voy a hacer con ecuación 1. Ecuación 1 le pondré. Ecuación 1 me dice que 2 veces tensión 3 es igual al peso. Yo quiero despejar tensión 3. Lo que estaba multiplicando voy a empezar a dividir. Entonces tensión 3 es igual al peso 2669,890 dividido entre 2. ¿Cuánto es la tensión 3, jóvenes? 1300. ¿1333? 34. No, profe, 4. Ya. Exactos, ¿no? No, coma 945. 45 newtons. Ese es el valor de la tensión 3. Ahora voy a reemplazar en ecuación 2. La ecuación dice 2 veces tensión 2 es igual a tensión 3. Voy a despejar tensión 2. Es tensión 3 dividido entre 2. Tensión 2, por lo tanto, va a ser 1334,945 newtons. Newtons dividido entre 2. ¿Cuánto sale eso? 667. Coma. 473. Newtons. Ese es el valor de la tensión 2. Finalmente, quiero hallar tensión 1, ¿no? En ecuación 3, entonces. Me dice que 2 veces tensión 1 es igual a tensión 2. Tensión 1 es igual a tensión 2 dividido entre 2. Tensión 1 es igual a 667,473 newtons entre 2. ¿Cuánto sale la tensión? 333,737. 737, ¿no? Sí, profe. Listo. Como sé que la tensión 1 es igual a la fuerza, esto es lo mismo, ¿no? Fíjense, la fuerza necesaria para poder elevar aproximadamente 2669 newtons con este sistema de polipasto es solamente 333. Como existían 3 cables, prácticamente he dividido entre ¿cuánto? A ver, 2669 entre 333. ¿Cuántas veces se reduce? 8 veces. Fíjense, entonces es muy importante ese tipo de análisis y en esa condición el polipasto me ayuda a minimizar al máximo esa fuerza.